Buenos días. Damos comienzo a la serie de charlas sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en primera instancia voy a hablar sobre qué hay de viejo y de nuevo en las guías de EPOC en niños. Debemos tener en cuenta algunos conceptos iniciales. La enfermedad pulmonar crónica en pediatría comprende diferentes entidades que tienen como resultado final la constitución de una enfermedad a largo plazo con ausentes o breves periodos de remisión y que dejan secuelas morfológicas y funcionales permanentes. Esto trae aparejado una serie de costos tangibles e intangibles, tanto del sistema de salud en general como costos que van a afectar el ámbito personal familiar del paciente. Supone una morbilidad considerable que en edad pediátrica afecta esferas fundamentales en el desarrollo del niño. Lo nutricional, lo educativo por ausentismo escolar, que muchas veces pueden ser prolongados, y afectación del juego y del deporte, los cuales son parte fundamental en la infancia. Es causa también de internaciones prolongadas y de mortalidad. Por todo ello, consideramos que el abordaje adecuado desde la atención primaria va a suponer una disminución de los costos, disminución de la morbilidad y mortalidad, permitiendo a los niños alcanzar sus potencialidades. La enfermedad pulmonar crónica comprende una serie de enfermedades entre las que podemos citar a la displasia broncopulmonar, la fibrosis quística de páncreas, las interticiopatías, la tuberculosis, aquellas enfermedades que predisponen a daño pulmonar a través de neumonías recurrentes como las cardiopatías congénitas, las inmunodeficiencias, las malformaciones pulmonares, los síndromes aspirativos crónicos como el reflujo gastroesofágico, la fístula traqueoesofágica, el clef laringio y trastornos deglutorios, y la presencia de cuerpos extraños. Y por último, el EPOC postviral. Para poder entender el EPOC postviral, es necesario repasar algunos conceptos sobre la infección respiratoria aguda baja, conocida por sus iniciales de IRAP. La IRAP es la tercera causa de muerte en niños pequeños, luego de las causas perinatales y de las malformaciones congénitas en Argentina. Involucra tres entidades: la bronquiolitis, la neumonía y la supuración pleuropulmonar. Y a los fines de esta clase nos vamos a referir a la bronquiolitis. La bronquiolitis reconoce una etiología predominantemente viral, es la principal causa de internación en lactantes y niños pequeños. Muchos de estos niños cursarán con cuadros leves y moderados, pero hay una proporción de los casos que cursará con una enfermedad aguda y severa, que es aproximadamente un porcentaje menor al 5% de los casos. Estos pacientes que van a cursar esta enfermedad aguda severa tienen necesidad de cuidados intensivos y con el desarrollo de estas unidades de cuidados intensivos existe una mayor sobrevida. Esta sobrevida va a determinar lesiones pulmonares secuelares de distinta gravedad y que persisten en el tiempo. Estas secuelas pulmonares van a producir lesiones en diferentes territorios anatómicos. Pueden afectar la parte bronquial, la peribronquial, la intersticial y alveolar. Y en concordancia con la lesión predominante se desarrollará el cuadro clínico que mejor la expresa. Así tendremos pacientes con manifestaciones de bronquitis crónica, otros con manifestaciones clínicas relacionadas a la producción de bronquiectasias, otros realizarán atelectasias crónicas o el desarrollo de una neumonía intersticial crónica, pero más frecuentemente la presencia de lesiones combinadas. Una de las manifestaciones más graves o de las secuelas más graves que produce la afectación viral es el desarrollo de la bronquiolitis obliterante, la cual se conoce como PIVO en la literatura inglesa o BOPI cuando hablamos en la literatura española. ¿Y cuáles son las causas de bronquiolitis obliterante?
Muchas han sido citadas como causal, pero fundamentalmente en este cuadro se resumen las relacionadas a infecciones, en donde tenemos algunos virus responsables y también algunas bacterias, como la Bordetella pertussis, Mycoplasma o Legionella, las secundarias a trasplante o post-trasplante, como la enfermedad de injerto contra huésped luego de un trasplante de médula ósea o el rechazo crónico en el trasplante pulmonar. También ha sido relacionado a algunas colagenopatías y vasculitis, a la neumonitis por hipersensibilidad, a la inhalación de ciertos tóxicos o exposición a polvo de minerales, las secundarias a trastornos aspirativos, las secundarias a la acción de algunos fármacos o drogas y el síndrome de Stevens-Johnson, que también ha sido involucrado en el desarrollo de bronquiolitis obliterante. En nuestro país, la causa más frecuente de bronquiolitis obliterante es la secundaria a infecciones respiratorias, a diferencia de otros países en donde la bronquiolitis obliterante secundaria a enfermedad post-trasplante, tanto de médula ósea como de trasplante pulmonar, es la presentación más frecuente. Pero es necesario hacer un poco de historia acerca de esta entidad. El primer reporte es del año 1901, en donde Lange, un anatomopatólogo alemán, realiza la primera descripción de las características histológicas de la bronquiolitis obliterante. En 1941 se publicó un reporte retrospectivo sobre 42.000 autopsias, en donde hubo un único hallazgo de bronquiolitis obliterante. En 1988, Hardy y colaboradores publicaron otro estudio retrospectivo sobre cerca de 3.000 autopsias y 244 biopsias y lobectomías, con un total de 19 casos solo de bronquiolitis obliterante. Como vemos, hasta este momento y a lo largo de los años, eran muy pocos los casos reportados. En nuestro país, a partir del año 1979, comienzan los reportes con la doctora Patricia Mortag y colaboradores, quienes publican los primeros casos de infección respiratoria grave por adenovirus en Argentina. En 1982 se publica una serie de casos provenientes de Manitoba, Canadá, con un total de 41 pacientes, de los cuales la mayoría tenían una característica racial definida, que es la de ser nativos canadienses. En nuestro medio, en nuestro hospital, la primera casuística se inicia a fines de los años 90 con la identificación de casos asociados a adenovirus. A partir de este momento se reportan casuísticas en diferentes países, tales como Chile, Brasil, Corea y Turquía. Por estos reportes se sabe que BOPI es prevalente especialmente en algunas regiones de Asia y en el cono sur de América del Sur, particularmente en el sur de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Las razones de esta alta prevalencia de BOPI no son claras y se postula que puede ser debido a la presencia en nuestro medio de agentes infecciosos más agresivos como el adenovirus 7H, sobre lo que hablaremos más adelante, a la presencia de hacinamiento poblacional, factores medioambientales y socioeconómicos y también a la predisposición genética o constitucional. ¿Y qué es el adenovirus? El adenovirus reconoce 49 serotipos, se caracteriza por producir infección diseminada con un cuadro clínico muy similar al desarrollo de una sepsis, posee una alta tasa de contagio intrafamiliar y nosocomial, se sabe que tiene un predominio de 3-1 en varones, puede producir infección latente, es decir, permanecer acantonado, o puede producir infección persistente con una replicación viral de bajo grado que persiste en el tiempo. Puede evadir al sistema inmunológico y se caracteriza por ser estable a temperatura ambiente y resistente a solventes orgánicos. Se aíslan de secreciones conjuntivales, faringias y heces. Tiene transmisión directa e indirecta y un periodo de contagio prolongado de hasta 14 días. Por lo tanto, el aislamiento respiratorio estricto resulta fundamental para evitar la diseminación nosocomial de este virus.
47 serotipos de adenovirus afectan al ser humano. El adenovirus 7 es el que reviste mayor importancia para la patología bronquiolitis obliterante y tiene 18 variantes genómicas. De estas, el 7H, que surge como cepa intermedia por recombinación genética del serotipo 7 y 3, es el más frecuentemente encontrado en el hemisferio sur y un caso reportado de 7I. El diagnóstico se hace a través de inmunofluorescencia indirecta a partir de 3 a 5 días de la injuria y por cultivo celular para valorar la replicación viral. ¿Y cuál es el mecanismo de la injuria que produce el adenovirus? Se ha descrito un efecto citopático en el momento agudo de la infección con presencia de polimorfonucleares y células que expresan antígenos virales. Hay un mecanismo también inmunopatogénico con la formación de complejos inmunes circulantes y la presencia de mediadores proinflamatorios en donde podemos citar a la interleuquina 6, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa y mediadores antiinflamatorios como interleuquina 4, 10, 17. El déficit de producción se haya involucrado a la sepsis fulminante y a su vez el exceso de mediadores antiinflamatorios produce reparación y remodelación que puede llevar a la formación de la bronquiolitis obliterante. A su vez, como habíamos dicho, tiene una infección latente, acantonada, que puede o no resurgir o puede haber una infección persistente con esta replicación de bajo grado. La primera guía elaborada para diagnóstico de bronquiolitis obliterante posinfecciosa es del año 2009 y fue hecha en Chile. Este es un documento de carácter inédito. Fue elaborado con la colaboración de especialistas locales y de Latinoamérica, involucrando a neumonólogos, pediatras, enfermeras, kinesiólogos, psicólogos. Expresa las dificultades para realizar el diagnóstico, requiere de la combinación de diferentes instrumentos, tanto clínicos, de laboratorios de función pulmonar y de imágenes, y establece que eventualmente estudios histológicos pueden ser necesarios cuando existe duda razonable o dificultades para llegar al diagnóstico. Determina criterios indispensables. Estos son la persistencia de síntomas respiratorios tales como tos, dificultad respiratoria, ocultación de sibilancias o crepitantes y o hipoxemia, definida como una saturación arterial menor a 93%, presente 4 a 6 semanas posteriores a la injuria. Como segundo punto, el atrapamiento de aire, patrón en mosaico, fibrosis y o bronquiectasias presentes en la tomografía, al menos 6 semanas posteriores a la injuria, y establece que se tienen que haber excluido otros diagnósticos como asma, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, tuberculosis, disquinesia ciliar primaria, deficiencia de alfa-1 antitripsina y cardiopatías congénitas. Los criterios no indispensables enumerados en esta guía son dos. El primero es ausencia o escasa respuesta clínica y o en los flujos expiratorios forzados a la administración de 400 microgramos de salbutamol. Y el segundo es el aislamiento de adenovirus en secreciones respiratorias durante una fase aguda de comportamiento grave. Y establece criterios sugerentes. Entre ellos encontramos que no haya respuesta clínica y o en los flujos expiratorios forzados disminuidos luego de la utilización de 2 a 4 semanas de prednisona a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo y por día. La segunda es que los flujos expiratorios forzados o el B1 estén en un valor menor al 40% del predicho para la edad, y la presencia de atrapamiento de aire en la radiografía de tórax presente al menos 6 semanas posteriores a la injuria.
Esta guía del año 2009 también deja establecido cuáles son los cuidados iniciales en el momento de la injuria, cuáles son los cuidados y criterios previos al alta, los controles de seguimiento respiratorios y no respiratorios y la determinación y manejo de las exacerbaciones. Llama la atención que entre los criterios previos al alta, el paciente debía tener una saturación igual o mayor a 93%, es decir, sin requerimiento de oxígeno, lo cual presupone que necesitaban una internación prolongada hasta poder alcanzar esta estabilidad respiratoria. En el año 2017, la Sociedad Española de Pediatría elabora un documento sobre bronquiolitis obliterante, que si bien en esencia es muy similar al documento del año 2009, se destaca por dos cosas. La primera es que establece o diseña un cuadro, una gráfica que trata de explicar el mecanismo fisiopatogénico que lleva a la formación de bronquiolitis obliterante, en donde el daño epitelial o infeccioso, la destrucción del epitelio respiratorio y la inflamación aguda crónica puede devenir en dos circunstancias, o en la reparación con tejido sano o en la reparación con proliferación de tejido de granulación, cuyo resultado final será la obstrucción de la luz de la vía aérea pequeña y por consiguiente la formación de bronquiolitis obliterante. Entre los criterios diagnósticos de la guía española, destaco el punto 1, en donde habla de una historia de infección respiratoria aguda grave, bronquiolitis o neumonía viral, en niño previamente sano y durante los 3 primeros años de vida. El resto de criterios son muy similares a los de la guía del año 2009. En el año 2018, Archivos Argentinos de Pediatría publica el documento Bronquiolitis obliterante posinfecciosa elaborado por el Comité Nacional de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es nuestro documento fuente actual. En etiología menciona a virus sincitial respiratorio, parainfluenza, influenza y muy especialmente el adenovirus como asociados a lesión viral que produce bronquiolitis obliterante. Pero menciona otras etiologías, entre ellas al micoplasma, la legionela neumófila, Bordetella pertussis y el virus de la inmunodeficiencia humana. Particularmente me interesa destacar el papel del virus del sarampión, que en otros reportes había sido implicado el único agente encontrado como causal de bronquiolitis obliterante, que en el momento actual, en donde hay una alerta por probable brote de sarampión, nos lleva a reflexionar sobre la importancia desde la atención primaria de verificar y cumplir con el esquema de vacunación básico de nuestros niños. Los hallazgos clínicos mencionados en nuestro documento de bronquiolitis obliterante establece 5 criterios. El primero es la historia de bronquiolitis y neumonía grave en el niño menor de 2 años previamente sano. La mayoría de estos pacientes van a presentar obstrucción bronquial grave con hipoxemia, que en muchos casos va a requerir de asistencia ventilatoria mecánica, con evolución que suele ser tórpida y requerimientos prolongados de oxigenoterapia. Establece la obstrucción bronquial crónica sin periodos libres de enfermedad, la tomografía con atrapamiento aéreo, patrón en mosaico y bronquiectasias. La función pulmonar, que revela una obstrucción grave y fija de la vía aérea y similar a lo que ocurría con las guías de los años 2009 y 2017, se deben excluir otras enfermedades pulmonares crónicas antes de definir que el paciente posee bronquiolitis obliterante. La radiología es parte fundamental en el diagnóstico de enfermedad viral.
podemos encontrar atrapamiento aéreo, bronquiectasias, atelectasias. Esta corresponde a la radiografía de una de las primeras pacientes que tuvieron diagnóstico de bronquiolitis obliterante, en donde fue inicialmente asumida como una neumonía multifocal, pero resultó en el virológico positivo para adenovirus. Esta radiografía también pertenece a un paciente de nuestro hospital con imágenes crónicas, atelectasias y desarrollo de bronquiectasias basales. En tomografía podemos encontrar bronquiectasias, engrosamiento del intersticio peribronquial, atelectasias, atrapamiento aéreo, oligoemia en mosaico, hiperinsuflación compensadora y panal de abeja. Acá vemos 3 cortes tomográficos de pacientes con diagnóstico establecido de bronquiolitis obliterante. Respecto del estudio funcional respiratorio, se realiza en niños colaboradores que puedan entender las maniobras, en general a partir de los 6 años de edad. En esta curva espirométrica vemos en color celeste el trazado que corresponde a un paciente sano y en rojo el trazado que corresponde a un paciente con diagnóstico de bronquiolitis obliterante. Los hallazgos más importantes en la espirometría son patrón obstructivo moderado a grave, la falta de respuesta a la administración de broncodilatadores y la existencia en grado variable de restricción. La anatomía patológica es el gol estándar para el diagnóstico de bronquiolitis obliterante. En esta imagen vemos comparativamente un bronquio normal con su pared, con su luz, y al lado un bronquio afectado en donde vemos una pérdida severa de la arquitectura normal, una obliteración completa de la luz ocupada por tejido fibroso y cicatrizal, constituyendo el cuadro de la bronquiolitis obliterante. Nuestro consenso establece también cuáles son los factores de riesgo relacionados a BOPI. En pacientes internados con bronquiolitis, los principales factores de riesgo para desarrollar bronquiolitis obliterante son infección por adenovirus demostrada con un odds ratio de 49 y requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica con un odds ratio de 11. Y en aquellos pacientes en los que se identifica la infección por adenovirus y que cursan además con hipercapnia, neumonía multifocal e internación de más de 30 días, aumentan los factores de riesgo para desarrollar PIBO. Se elaboró también, en base a todo lo mencionado, un puntaje clínico radiológico para poder ayudar al diagnóstico de la enfermedad. Este es un score, un puntaje que se aplica en menores de 2 años, que privilegia la especificidad sobre la sensibilidad para casos positivos, en donde un puntaje mayor a 7 predice el diagnóstico de PIBO con alta precisión, es decir, con una especificidad del 100% y sensibilidad del 67%. Este score para diagnóstico de bronquiolitis obliterante fue elaborado por el grupo de Colom y colaboradores del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Establece 3 variables predictoras: una historia clínica típica con un valor de 4, la infección por adenovirus con un valor de 3 y una tomografía con patrón en mosaico con un valor de 4 puntos. Entonces, para hacer un diagnóstico de certeza de la enfermedad es a través de la confirmación histopatológica de la bronquiolitis obliterante. Dada la limitación para poder realizar este diagnóstico, utilizamos en nuestro medio los criterios clínicos y el puntaje clínico radiológico,
luego de haber descartado otras causas de enfermedad pulmonar crónica. No obstante, si la evolución marca discrepancias, siempre debemos volver sobre nuestros pasos para poder reconfirmar o rechazar el diagnóstico. Y quiero terminar esta exposición mencionando 3 publicaciones que me parece que son de suma utilidad para entender a la bronquiolitis obliterante. La primera de ellas es del año 2014, es la contribución sudamericana a la bronquiolitis obliterante en niños. La importancia de este documento es que está basado en reportes y estudios realizados en Sudamérica. Establece el rol causal de adenovirus y sus variantes particulares, establece los mecanismos fisiopatológicos, habla de un posible mecanismo genético o predisposición genética de los pacientes a través de la detección del antígeno de histocompatibilidad DRE8-DQ91 y menciona también que hay un descenso de casos reportados globalmente, pero que sin embargo, a pesar del descenso global, periódicamente se siguen produciendo casos de bronquiolitis obliterante en toda Sudamérica. El segundo artículo que quiero mencionarles es del año 2020 y habla de bronquiolitis obliterante postinfecciosa en chicos, pero focalizado en un trabajo sobre el diagnóstico y sobre las opciones terapéuticas. Este trabajo es un reporte, un workshop que fue realizado o tiene origen europeo y habla sobre la utilidad de la resonancia magnética en imágenes. Recordemos que hasta ahora hablábamos solo de tomografía, en la utilidad de la técnica de la oscilación forzada para evaluar la función pulmonar, particularmente en niños pequeños, y el análisis de otras opciones de tratamiento, y establece una mirada sobre posibles nuevos campos en estudio, como la utilización de microRNA, la búsqueda de potenciales biomarcadores y el papel que tendría el microbioma y la interacción bacteria-virus en la formación de la enfermedad. El último artículo es del año 2024, en donde habla de la bronquiolitis obliterante en chicos como una enfermedad rara y potencialmente devastante. Tiene origen francés esta publicación y quiero considerar 4 puntos fundamentales. El primero es que establece la necesidad de realizar estudios multicéntricos a fin de comprender mejor la epidemiología, la patogénesis, el manejo y la evolución a largo plazo. El segundo punto es que le brinda un rol a la disfunción del epitelio bronquial como potencial causal o iniciador en el desarrollo de PIBO, la necesidad de realizar nuevos estudios para poder evaluar la eficacia de pulsos de metilprednisolona en un intento de frenar el proceso inflamatorio y la búsqueda de potenciales marcadores, tanto genéticos como epigenéticos, predictores del desarrollo de PIBO. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones? Que a partir de fines de los años 90 y hasta 2006 registramos en nuestro medio el mayor número de afectados, la mayoría de ellos con diagnóstico confirmado adenovirus. Muchos de estos pacientes continúan con severa afectación de la función pulmonar y requerimiento de oxígeno domiciliario. Son pacientes complejos que requieren de una mirada multi e interdisciplinaria en donde el pediatra de cabecera juega un rol fundamental. Muchas gracias.